Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la última actividad del año 2024. Un año realmente excelente en actividades, con mucha calidad y con grandes ponentes y sobre todo temas diversos, ¿no? Muy importantes que hemos estado realizando a través del año con la Central Gerontológica Internacional y su gran grupo de profesionales. Entonces nos da mucho gusto estar presentes el último día del año justamente para revisar un poquito lo que tenemos que hacer todavía, lo que nos falta realmente. Y yo creo que este año 2025 es un gran reto para la central, puesto que el 2024 ha sido muy bueno y cuando algo es muy bueno, tienes una valla muy alta todavía. Así que vamos a tener que eh, ingeniárnoslas, como se dice, para que este año 2025, o sea, el que viene, el que ya está próximo, en las próximas horas, ya pueda ser incluso mejor que este 2024. Y yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Tenemos un gran grupo de profesionales que trabaja con nosotros y lo vamos a lograr. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión temática, sobre todo básicamente basadas en la conceptualización. Las cosas que de repente no nos falta todavía aclarar dentro de lo que es la gerontología. La gerontología es una ciencia, pero no es una ciencia exacta, sino que es algo que constantemente se renueva. Pues ahorita vamos a ver, vamos a compartir pantalla para poder guiarles hacia este tema tan interesante que vamos a desarrollar el día de hoy. Ujú. Ahí vamos ahorita. Ujú. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya. Ajá, aquí tenemos ya. Oh, oh. Dejamos de compartir un momentito porque tenemos una dificultad. Ya, ahora, ya. Ajá, aquí tenemos ya. Oh, oh. Dejamos de compartir un momentito porque tenemos una dificultad. Ya, ahora sí vamos a la cuestión técnica, pero ya en estos momentos vamos. A ver, lo que tenemos. Ya, ahora sí vamos a la cuestión técnica, pero ya en estos momentos vamos. Muy bien, entonces vamos a ir ahora sí al desarrollo de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien. Bueno, así es, hemos titulado la Agenda Gerontológica del año 2025, asuntos por resolver en conceptualización y la agenda pendiente del envejecimiento. Pues bien, como ya les habíamos anunciado, ha sido un año excelente realmente en lo que han sido las actividades que hemos realizado. Hemos llegado a realizar con la Central Gerontológica Internacional 180 actividades con temas diversos, grandes exposiciones y realmente el año 2025, para superar el año 2024, requerirá mucho esfuerzo y mucho trabajo porque yo creo que la valla está bien alta. Entonces, pero lo vamos a lograr. Creo que la gran meta que viene para el 2025. Antes de comenzar ya con el desarrollo temático, también decirles de que el próximo año vamos a seguir con estas grandes actividades que hemos realizado, como por ejemplo el tercer Congreso de Vanguardia Gerontológica y una serie de actividades de alto nivel académico, porque estamos tratando siempre de alcanzar mejores niveles en las exposiciones.
Pues bien, ya tenemos aquí asuntos por resolver. Ahorita veamos. Bueno, entonces estamos apuntando al hecho de que la gerontología se renueva y genera nuevos desarrollos. Es decir, hay nuevas tendencias y hay muchos profesionales que antes, digamos, no abordaban el tema gerontológico. Y cada vez hay más personas o más profesionales, digamos, ¿no? Que abordan el tema gerontológico. Hasta ingenieros, por ejemplo, que ahora tenemos, y hay una serie de profesiones que se han vinculado de alguna manera con el tema del envejecimiento de las personas mayores y las cuestiones gerontológicas. Entonces, esto nos va a ayudar de alguna manera para que la gerontología siga desarrollándose, siga avanzando. Y sobre todo, necesitamos también abordar temas que nos resultan polémicos, ¿no? Que todavía hay cosas que están pendientes de mejoras. Hay una necesidad, una urgencia de renovación conceptual, por ejemplo. Los conceptos, todavía hay imprecisiones, todavía nos falta un lenguaje mucho más preciso, ¿no? Exento de ambigüedades. Muchas teorías del envejecimiento. Hay muchas teorías del envejecimiento. Si supieran cuántas hay, ¿no? Pero no hay una perfecta, ninguna definición satisfactoria aún. Y esto tenemos que reconocerlo, ¿no es cierto? Porque si vamos a revisar las diferentes visiones acerca del envejecimiento, nos vamos a encontrar con muchísimas formas de enfocarlo y de verlo, ¿no? Ahora, obviamente, el envejecimiento no es un tema exclusivamente biológico, ¿no es cierto? También tiene eh, que ver la parte psicosocial y todo, pero sin duda, uno de los aspectos que menos se ha tratado o se ha abordado es justamente la parte biológica, y ahora vamos también a revisar eso. El envejecimiento se ha simplificado muchas veces como falacia. ¿En qué sentido? Es una falacia, por ejemplo, decir que el envejecimiento es simplemente una cuestión puramente cronológica, de reloj, ¿no? O sea, pasa mañana, mañana estoy más viejo, pasado mañana más viejo y así. Eso no tiene sentido realmente. El envejecimiento es un tema absolutamente complejo y no se puede ver de esa manera tan simplificada. Posiciones radicales frente al envejecimiento y la ideologización del envejecimiento. Eh, Hay posturas o hay, eh, digamos, posiciones distintas, ¿no? Y enfrentadas, incluso algunas muy radicales, con el tema del envejecimiento. Hay un grupo de profesionales que dicen estar contra anti-envejecimiento, es decir, consideran que el envejecimiento es algo que tenemos que combatir frontalmente y que consideran que el envejecimiento es la gran causa de muchas enfermedades y por lo tanto que si nosotros atacamos el envejecimiento, entonces vamos a resolver todo. Y la ideologización del envejecimiento también es otro tema, ¿no? La politización del envejecimiento, es decir, comenzamos a tener algunas concepciones que se basan en cosas que aparentemente son convenientes, ¿no? Pero que no están respaldados por validez, no tienen una validez científica. Eso es importante. Entonces, el problema de la prevención también es otro gran tema. El problema de la prevención, ¿a qué nos vamos a referir acá? La gente muchas veces habla de prevención, ¿no? Y deberíamos entender que cuando hablamos, por ejemplo, de personas mayores, son unas personas que ya han transitado gran parte de su vida. Entonces, esas personas, dependiendo de cómo han podido vivir, sea que tengan condiciones de vida, unas mejores que otras, y también su estilo de vida que han tenido, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también cómo hemos vivido para que podamos estar en mejores condiciones también cuando seamos personas mayores. Entonces, si somos personas mayores, debemos recordar que tenemos toda una experiencia de vida anterior en la cual pueden haberse dado también situaciones o cosas
que no nos han beneficiado para el envejecimiento. Entonces, estamos hablando de prevención. Es decir, prevención significa que nos adelantemos a esto y tratemos de que en las edades tempranas también hay que dar ese conocimiento para que también cuando lleguen a ser mayores puedan estar saludables, ¿no es cierto? Entonces, ese problema de la prevención, que muchas veces en los estados nacionales hablan de prevención cuando las personas ya tienen más de 60 años, pero se están olvidando que las personas de 50, de 40 y de 30 ya están envejeciendo. Y entonces, y sin embargo, no hay una cultura gerontológica, algo que difunda. Ahora, argumentos absurdos y faltos de lógica que se aceptan como convenientes, sí, también hay. Hay muchos argumentos que dicen que, por ejemplo, que las personas envejecen eh, desde que nacen o desde la concepción, a pesar de que se entiende que no todas las personas pasamos a una etapa de la vida al mismo tiempo, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que comprender esto también como un tema de que esto cuando yo le he consultado con varios profesionales y que si bien muchos profesionales lo aceptan, también hay muchos profesionales que no están de acuerdo, es decir, lo consideran como una teoría más, simplemente. ¿Mm? Entonces, necesitamos también, entonces, una política pública para el envejecimiento de todos. Eso es lo que necesitamos. El envejecimiento como fenómeno complejo no admite una explicación simple, no admite simplezas, ¿no? Y también es importante decir que a veces necesitamos también aprender de la parte contraria. A veces nosotros somos demasiado radicales, ¿no? Y decimos, no, eso de ninguna manera. Y sin embargo, en esa parte que nosotros consideramos equivocada o errada, puede haber algo, ¿no? Que pueda ser cierto y también deberíamos asumir. O sea, nosotros no podemos ser tan tajantes. Por ejemplo, como las posturas anti-envejecimiento y también las personas que radicalmente consideran que las personas que tienen una postura anti-envejecimiento simplemente no aportan nada y que no deberíamos ni siquiera leerlos. Eso tampoco no. ¿Se dan cuenta? Hay que leer, hay que informarse de ambas partes, de todo. Eso tenemos que tener claro. Es necesario recuperar la mirada biogerontológica. Entender que a veces la gente, bueno, no, en una exposición que yo hice anteriormente, yo hablaba de la necesidad de recuperar nuestra mirada biogerontológica, es decir, a la parte biológica, ¿no? Y, y bueno, me decían, ya, que tú estás convirtiendo en el tema en una cuestión de medicina, de atenciones, de geriatría. No, le dije, estás equivocado. Existe la investigación biológica del envejecimiento. Hay que echarle una mirada. Si no comprendemos realmente lo que es y realmente el envejecimiento, y no estamos hablando de medicina, ojo, estamos hablando de comprender cómo se desarrolla este proceso en nosotros mismos y en todas las personas, ¿no? Entonces, este fenómeno esencialmente biológico que es el envejecimiento y que tiene repercusiones lógicamente sociales y psicológicas, deberíamos darle una importancia muy grande. Tal vez deberíamos decir que somos concebidos o tal vez nacemos programados para envejecer o para morir, pero eso no significa que estemos naciendo, envejeciendo o muriendo. Entonces, muchos profesionales confirman que lo del envejecimiento desde la concepción es una falacia. La vida no es sinónimo de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Toda la vida es heterogénea, diversa, claro. Nadie crece, se desarrolla o envejece al mismo tiempo, ¿ya? Esa visión simplista, perdón, y cronológica de ver el envejecimiento debe pasar para establecer más bien
una mirada de alta complejidad. Apuntemos hacia una longevidad saludable. El desarrollo económico, las limitaciones de las llamadas necesidades urgentes de la población, a veces nos nubla la visión de lo que consideramos no urgente, ¿no? Entonces el aspecto de la biogerontología, por ejemplo, es visto como atenciones de salud y marginamos el valor científico de la investigación sobre el envejecimiento. No le damos importancia. Creemos que todo lo vamos a resolver en el área psicosocial y es errado. Que hoy abre nuestros ojos con importantes descubrimientos. Estamos marginando esta información. La humanidad ha alcanzado muchos logros. El envejecimiento, todos sabemos que es algo natural, ¿cierto? Pero la humanidad apunta hacia una longevidad saludable, quiere vivir más y más sano, ¿no? Se puede decir que muchas enfermedades también son naturales, pero no por ellas no vamos a dejarla de combatir, ¿no es cierto? O sea, no, como esas enfermedades son naturales, entonces no la vamos a combatir. No, vamos a combatir, por supuesto, la enfermedad, así como combatir también el desgaste de nuestros órganos, es decir, cuidándonos, ¿no? Con un estilo de vida saludable, podemos cuidar nuestros órganos y tomamos medidas para vivir más y mejor. Eso es lo que queremos. Entonces, inconsciente o conscientemente, estás dando la lucha contra el envejecimiento. Es que amamos la vida, ¿no? Y queremos ser autónomos y autovalentes. Es decir, incluso inconscientemente, ¿no? Sin hacerlo consciente, le damos batalla al envejecimiento y eso es real, ¿no? La cosa es tampoco no tener gerontofobia, no tener miedo a envejecer, ¿no? Pero de hecho, le damos la lucha al envejecimiento cuando hacemos ejercicio, cuando nos alimentamos bien, cuando socializamos. Y entonces todas estas cosas, de alguna manera, nos van a ayudar a que nuestro envejecimiento sea más saludable y también más lento. ¿Ah? Se ralentiza. El envejecimiento no es lo que creíamos, efectivamente. El envejecimiento nos muestra su extraordinaria complejidad cuando los estilos o condiciones de vida impactan con mayor o menor fuerza, ralentizando o más bien acelerando en el caso de las personas que hacen un estilo de vida deplorable, ¿no es cierto? Los conceptos de edad biológica y edad cronológica hoy son claves. Nos demuestran cómo uno vive momentos de rejuvenecimiento. ¿Hay momentos de rejuvenecimiento? Sí, las hay. Por ejemplo, podríamos hablar de ciertas recuperaciones que se dan. Por ejemplo, a veces estamos un poco decaídos un tiempo y de repente volvemos a ganar fortalezas. Eso ocurre a lo largo de la vida. A veces estamos enfermos y cuando nos sanamos, recuperamos muchísimo nuestra capacidad y estamos más fuertes que antes. Eso se da. Porque aún dentro del proceso de envejecimiento hay regeneración celular. No va a ser igual que cuando eras más joven, pero sí hay esa recuperación celular. Y además ya está demostrado que la edad biológica puede ser retrocedida. O nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, en muchos casos, envejece diferente. Eso se puede comprender, por ejemplo, uno dice, ¿por qué estas personas son débiles de esto y son fuertes en otro? ¿No? Entonces, todos tenemos, dicen algunos puntos débiles y unos puntos fuertes en la diversidad que somos nosotros mismos. Entonces, nuestros órganos internos van a ser algunos más envejecidos que el otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que ha ocurrido durante el tiempo de nuestra vida. Y eso va a hacer que no haya, ni siquiera nuestros órganos internos vayan a envejecer igual. ¿Mm? Entonces, pero es claro, pero sí tampoco se descarta, y esto hay que decirlo, que sí hay enfermedades
que están ligadas al proceso de envejecimiento de cada uno. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, el desgaste natural de los órganos y una cierta pérdida de la capacidad del sistema inmunológico, claro, obviamente te va a, digamos, acercar un poco más a la posibilidad de enfermar, ¿no? Eso es cierto, tampoco no podemos negar. Acá no estamos para idealizar el envejecimiento ni decir cosas que no sean ciertas, si es real. Entonces, pero de todas maneras, estamos en vejez, persona mayor y vulnerabilidad. La cuestión de la vejez, ¿no? Otro tema que también tiene que ser abordado durante el año 2025 y que realmente necesitamos ponernos de acuerdo sobre este tema, porque todas las etapas de la vida, en todas las etapas de la vida hay heterogeneidad y diversidad. En todas las etapas de la vida, todos nosotros la iniciamos en una fecha determinada que es distinta a la de otra persona. Por eso, que si queremos considerar a la vejez como una etapa de la vida, entonces tenemos que definir cuáles son esas características que tiene esta tal etapa de la vida y cuándo realmente se inicia. Entonces, entonces a encontrarnos con el hecho de que no todas las personas van a ingresar a lo que se llama vejez al mismo tiempo. Y incluso podríamos hablar de personas de poco más de 50 años que ya estarían en la vejez por un envejecimiento prematuro que puede ser que ha tenido por enfermedades o por otro tipo de situaciones que tienen que ver con el estilo de vida de la persona o las condiciones de vida de repente. Bien, unas condiciones de vida extremas, muy pobres, en fin, hay muchos factores que van a influir en que nuestro envejecimiento sea más fructífero, más saludable y que podamos hacer muchísimas cosas y sobre todo, y también que este pueda ser prematuro, ¿no? Entonces, ya estamos entendiendo entonces que la vejez ya no podría ser vinculada al hecho simple de de ser considerado persona mayor. Hoy en día, la cuestión es, en algunos países, a las personas le dicen personas mayores a partir de 60 años y en países de Europa a partir de 65 años. Esto lo consideran porque dicen que esos son países desarrollados, ¿no? Y como nosotros nos consideran como subdesarrollados, entonces nos ponen 60 años ya. Supuestamente a los 60 años ya llegaron a la vejez. Aunque esto obviamente no es exacto. ¿Por qué? Porque las personas envejecen a diferente ritmo en distintas formas. Entonces, pero por eso es que no se puede vincular en forma directa el concepto de persona mayor y vejez. No se puede vincular directamente. Entonces, el tema de la vulnerabilidad tenemos que abordarlo. Nosotros sabemos que la vulnerabilidad existe en todas las edades de la vida, por último, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie es invulnerable. Todos estamos sujetos a la posibilidad de enfermar, de sufrir un accidente, de que nos pasen cualquier otra cosa. Problemas de que falta de empleo, una vida precaria, tantas cosas, ¿no? Que nos convierten en personas vulnerables. Pero lo que sí está mal es decir que porque yo cumplo 60 años, absolutamente me convierto en un sujeto vulnerable. Eso no es correcto. Si una persona de más de 60 años está saludable, ¿no? Y además es autónomo, ¿no? Dueño de sus decisiones y de lo que puede hacer, esta persona definitivamente no es vulnerable en el sentido que se le quiere dar, ¿no? A las personas mayores. Entonces, hay que ver también el crecimiento cualitativo de las personas mayores. Hoy en día, ¿por qué en el pasado empleamos otros términos como ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he estado también viendo algunas eh,
digamos, incluso en las películas, ¿no? En las películas, ¿no? También se utilizaba el término anciano, pero era otra imagen, ¿no? Generalmente cuando hablaban de anciano, hablaban de personas que estaban en una situación, digamos, ya bastante pasiva, ¿no? Que ya no participaban mucho en la sociedad, pero ahora esta situación ha cambiado totalmente. Entonces, esto de la ancianidad ya pasó a segundo plano, ¿no? Y después pasamos a algo que dijeron tercera edad, tampoco es así aceptable, pasamos a, finalmente, a considerar a las personas como adultos mayores. Ojo, adultos mayores es un término correcto. Lo que pasa es que en la última asamblea se ha considerado la necesidad también de ser más inclusivo. Es decir, y por esa razón es que se ha denominado ahora personas mayores, ¿no? Entonces, pero eso es correcto de acuerdo a las reglas de la Real Academia Española. Entonces, está perfectamente bien asistir a las personas mayores con diversos grados de dependencia, claro, pero sería fantástico y mejor tener programas preventivos que eviten esa dependencia, ¿no? Claro, o sea, estamos listos para ayudar a las personas mayores con dependencia, pero no estamos listos para realizar programas preventivos que eviten esa dependencia. ¿Dónde está? Muy bien, asistir, perfecto. Vamos a asistir, tenemos que asistir, claro que sí, pero ¿dónde están esa prevención que debía evitar esa dependencia? Si no hay cultura gerontológica difundida, inserta en la educación general, seguiremos en lo mismo. Ay, pobrecitos, vamos a decir, el pollito, que no sé qué, así vamos a estar. Hay muchas cosas que tenemos que solucionar realmente en nuestra sociedad. Y una de las cosas es la necesidad de tener una política pública para el envejecimiento de todos y no solamente para las personas mayores. Tenemos que tener las dos políticas públicas. La política pública para las personas mayores y la política pública para la población en general, del envejecimiento de la población. Y entonces comenzar a trabajar en el tema preventivo. Y en este tema preventivo significa que tenemos que tener educación, formación gerontológica, o por lo menos a nivel de curso, desde las primeras etapas de la vida, desde la época del colegio, para que comprendamos cómo se va desarrollando la vida y cómo en algún momento dado el envejecimiento, ¿no? Va a lugar, ¿no? A tener lugar. Entonces, si no hay una cultura gerontológica difundida, inserta en la educación general, pues es lógicamente que sigamos igual. Nos sentimos felices por asistir a las personas vulnerables, ¿no es cierto? Pero en realidad la tarea más extraordinaria debía ser evitar esa vulnerabilidad, que no haya esa vulnerabilidad. Ese es el gran punto. Ese es hacia dónde vamos realmente. Entonces, ya sabemos que la relación entre vejez y persona mayor no es muy directa y ni tampoco es con la vulnerabilidad, es algo inherente al hecho de cumplir 60 años. Eso que quede claro. Entonces, pero todas estas cosas, estas ideas, esto que estamos hablando, tienen que llevarse a la práctica. Debe ser parte de la cultura gerontológica de ahora. Y no seguimos todavía con esos paradigmas, ¿no? Ya que ya están superados y nos negamos a ver esta realidad nueva que nos habla del cuestionamiento de la vejez, de cómo las diferencias que existen, ¿no? Entre los diversos conceptos. Después otra mala práctica, la cuestión de la mala práctica. Yo no voy a hablar sobre temas de intervención gerontológica porque yo no soy quien para hablar de esos temas. Eso tienen que hablar los mismos gerontólogos. Pero sí voy a hablar sobre el lenguaje ambiguo y coloquial en las instituciones académicas. Me preocupa porque me preocupa que en las instituciones académicas estén utilizando un lenguaje impreciso y ambiguo. El gran problema del lenguaje, ¿qué cosa expresamos cuando comenzamos a publicar?
con términos coloquiales, con términos que tienen muchos significados, ¿no? Entonces necesitamos precisión, un lenguaje no ambiguo, no coloquial en el ámbito profesional. Las instituciones académicas que promueven ese lenguaje están dañando la imagen científica de la gerontología. También causan daño esa politización, esa ideologización que reina aún. El costumbrismo también se quiere racionalizar. Ahora resulta que hay muchas personas que quieren, a como dé lugar, mantener el mismo lenguaje, ¿no? Ay, no, hay que, como dicen, a veces quieren, cambiarle de significado, o resignificar, hablan de resignificar, hablan de cosas semejantes, y entonces para seguir en lo mismo, cuando en realidad eh, lo único que está detrás de todo eso es la costumbre, y no quieren abandonar sus costumbres, simplemente. Ya se acostumbraron a decirle así a las personas mayores, y entonces no se resisten al cambio. ¿Y por qué? Y también deberíamos respetar las asambleas internacionales. Entonces, ¿para qué cosas son asambleas internacionales si en lugar de decir personas mayores hablamos de viejos, de ancianos, de abuelos y cosas por el estilo? No, pues, entonces, ¿para qué tenemos que respetar las asambleas internacionales? ¿No nos hemos puesto de acuerdo ya? Necesitamos un lenguaje universal para la gerontología. Entonces, no podemos estar hay que decir no al lenguaje ambiguo, que tiene muchos significados, y como tiene muchos significados, por último no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no al lenguaje ambiguo y coloquial en las instituciones académicas, definitivamente. También a veces veo esto, ¿no? De profesionales, ¿no? Que dicen, personas viejas, dicen. Personas viejas, ¿no es cierto? Así hablan. Entonces escriben ahí, en su artículo ponen personas viejas. Yo decía, ¿por qué viejas? ¿Por qué personas viejas? ¿Qué cosa queremos decir con eso? ¿Ah? Estos términos son de origen coloquial, no son términos del ámbito profesional, y que son términos coloquiales que son unas costumbres en diversos países, y que sin embargo deberían avanzar ya hacia la precisión, porque esa palabra viejas, viejos, pues tiene muchos significados, ¿no? Personas longevas tampoco equivale a personas mayores. También he visto que en algunas publicaciones se habla de personas longevas como si fueran personas mayores. Ojo, personas longevas son las personas que viven más allá del promedio de las personas. Entonces, no es equivalente a personas mayores, ¿ah? Personas longevas podría ser, por ejemplo, una persona que cumple 90 años, 100 años de repente o más, ¿no? Porque está más allá del promedio de lo común de las personas mayores. Esa es una persona longeva, pero no todas las personas mayores son longevas, pues entonces no estemos errando en esa forma de hablar. Es que también hay mucho voluntarismo, es decir, a mí me gusta esto, así como a mí me gusta, me parece o me gusta, entonces lo voy a hacer. Pero no se trata de eso, entiendan. Se trata de ser justo, de ser preciso y ser profesional. Y ser profesional no significa improvisar, ¿no? Entonces, por tanto, personas mayores, no personas viejas. Y eso lo tenemos que repetir. Con respecto a la no vinculación directa entre vejez y personas mayor, debemos pensar que tal vez podríamos decirle, entonces somos la edad mayor, pues, ¿no? Ya que la vejez depende de nuestra capacidad funcional o capacidad intrínseca y nuestra edad. Yo decía, si a partir de los 60 años, ¿no? Los consideran a las personas mayores, ¿no? Entonces, pero la vejez no es algo que viene vinculado directamente, entonces podríamos decir, cambiar la denominación, pues decir, por ejemplo, estamos en la edad mayor, ¿no?
ya que la vejez, como yo decía, no necesariamente una persona que tiene 60 años pues, está en la vejez. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que tienen que ver que tienen que ver con la capacidad funcional o capacidad intrínseca y no de nuestra edad cronológica. Ahora, esto no es un tema que a Luigi Vidal se le ocurrió. Esto también hay varios profesionales que ya están hablando de estos temas. Hay varios profesionales que también están dándose cuenta de que esto es así. Es decir, por ejemplo, hay varios gerontólogos ya que se expresan de este modo y también hay personas, les voy a decir, algunos profesionales de gerontología jóvenes que a veces tienen un poco de temor de expresar esta forma de pensar que puede ser cuestionadora, hasta revolucionaria, por último, el tema de gerontología, tienen miedo todavía, se sienten inseguros. ¿Ves? Pero no se sientan inseguros, ni tampoco eh, consideren un tema, que sean considerados polémicos. A nosotros o a mí, de repente también me pueden considerar un personaje polémico. ¿Por qué? Porque me atrevo a poner en cuestión varias cosas que se consideraban ya definidas, consagradas, ¿no? Y se está atreviendo este señor a decir que esto no es así. Pero nosotros estamos presentando lo que se llama la sustentación. Estamos sustentando nuestras ideas y no estamos haciendo como aquel ponente que sale ahí y dice, esto es así, y punto, pasamos a lo siguiente. Eso no va más ya. Esas actitudes no van. Todo lo que nosotros afirmemos tiene que ser seguido por su sustento, su argumentación. ¿Por qué tú afirmas tal cosa? Entonces, si uno dice la vejez no comienza a los 60 años, sino comienza diferente para todos, está argumentado en el sentido de que la vejez es una etapa de la vida. Ahora, como una etapa de la vida tiene ciertas características, algunos de ellos no la tienen, entonces podemos decir que hay personas que van a ingresar a la vejez años después de haber cumplido 60 años. Por esa razón. O sea, todo tiene su sentido acá. Aquí no se trata de declarar algo, ¿no? Como si se tratara de un axioma, es decir, de algo que ya no se debe cuestionar, incuestionable. No es así. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, cuando tú buscas eh, lo que se dice del envejecimiento, vamos a encontrar tanto material y tantas definiciones que nosotros vamos a decir, caramba, ¿y qué está pasando acá? Entonces, entonces encontré justamente una encuesta, ¿no? Creo que se las leí la vez pasada, pero sería importante volver a sobre el tema. Sí, una encuesta que se realizó a 103 investigadores líderes en el campo de la conferencia de investigación Gordon sobre el envejecimiento de los sistemas. Los hallazgos fueron sorprendentes y reveladores. Ninguna definición única de envejecimiento recibió el apoyo mayoritario. Imaginen. Los investigadores lo descubrieron como una pérdida de función, acumulación de daño, un cambio de un estado ideal o incluso como parte de un programa de desarrollo. En fin, imagínense. Después vimos otro que dice puntos de vista divergentes sobre las causas. Mientras que el 30% señaló el daño molecular como la causa principal del envejecimiento, otros citaron la desregulación, las limitaciones evolutivas y los déficits de reparación. El 15% de los encuestados dio respuestas de una sola palabra, como tiempo, entropía o vivir. Imagínense, confusión sobre el rejuvenecimiento. Hubo aún menos acuerdo sobre definir el rejuvenecimiento. Algunos lo vieron como la reversión del daño acumulado, otros como una ganancia de función y otros como un regreso en estado más joven. Bueno, esto tendría que ver, en todo caso, con el retroceso de la edad biológica.
Cuando comienza el envejecimiento, dice otra pregunta que se hace, ¿es en la concepción, el nacimiento, la pubertad o es a los 20 años? Las respuestas estaban en todo el mapa, lo que refleja un desacuerdo más profundo sobre si el envejecimiento es molecular, fenotípico, está relacionado con la tasa de mortalidad. Después, otra pregunta, ¿es el envejecimiento una enfermedad? Algunos dijeron que sí y otros no. Bueno, en la mayoría de todos los que estamos en la línea gerontológica rechazamos la idea de que el envejecimiento sea una enfermedad. Lo consideramos un proceso natural de la vida. Sin embargo, acá también hubo muchas personas que estuvieron a favor de esa concepción. Este debate tiene implicaciones regulatorias, especialmente para terapias anti-envejecimiento. Consenso sobre el consenso. Sorprendentemente, incluso sobre la cuestión si es necesario un consenso, no se llegó tampoco a ningún acuerdo. Increíble. Aproximadamente la mitad de los encuestados creía que una definición unificada era esencial, mientras que la otra mitad argumentó que era innecesaria o incluso contraproducente. Los autores piden definiciones más claras de términos claves, como envejecimiento y rejuvenecimiento, en las publicaciones científicas, y tal vez la introducción de nueva terminología para reducir la ambigüedad. Acá esta parte que dice nueva terminología para reducir la ambigüedad, claro. Esto acá sí está diciendo algo bastante claro, y yo creo que también he hablado de eso. Es necesario una terminología que nos hable claro de qué estamos hablando verdaderamente. Después de todo, es difícil de jurar algo si nadie se pone de acuerdo sobre lo que es. Bueno, entonces, esto es un debate muy grande, y por esa razón, este año, la Central Gerontológica Internacional va a realizar nuevamente su segundo coloquio, Los Misterios del Envejecimiento, que va a ser organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica. Ahí nos vamos a profundizar un poco más en la temática, analizando cada uno de los conceptos más comunes. Probablemente vamos a abordar hasta 20 conceptos distintos, y vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto en lo que va a ser un interesante coloquio también que ya está próximamente programado. Entonces, también ya tenemos, vamos a informar que ya tenemos para el 15 de enero, también muy interesante, lo que se trata, lo que va a tratar la doctora Karen Bustamante. La doctora Karen Bustamante va a hablar de un tema, pero déjame verlo ahorita aquí está. Sí, cambios metabólicos. Los cambios que se dan en el metabolismo en las personas mayores. Esto es un tema, pero muy importante, porque estos cambios metabólicos eh, están implicados a veces con ciertas patologías, y también con la posibilidad de estar saludable. Es decir, los cambios metabólicos no necesariamente van a implicar algo negativo, pero en todo caso, la doctora Karen Bustamante nos va a explicar, entonces, con todo detalle, el miércoles 15 de enero a las 6:30 de la tarde. Aparte de eso, este lunes, por ejemplo, este lunes, el próximo lunes 6 de enero, la Unidad Vanguardia Gerontológica va a realizar una importante reunión en la cual vamos a ir diseñando todo lo que vamos a realizar durante el año 2025. Realmente, porque este año ha sido un año que hemos logrado unos grandes eventos, hemos conseguido muchos logros importantes, y la verdad que es complicado pensar cuál será la meta a la que vamos a llegar. O sea, cuando hemos tenido un año con muchos eventos interesantes, importantes, de calidad, el gran reto de superar a este año 2024, el próximo 2025, va a ser motivo de mucho esfuerzo también, ¿no? Para poder superarlo, porque es
como yo digo, hemos logrado grandes metas este año y ahora, este año, tenemos muchas otras cosas que cumplir. Entonces, lo importante es que, para resumir todo lo que hemos tratado el día de hoy, debemos entender que sí, este año tenemos en agenda la necesidad de poner estos temas, ¿no es cierto?, para que se comprenda mejor el tema de envejecimiento, de vejez, de personas mayores, en una forma renovada, en una forma que sea más acertada ya de lo que está sucediendo el día de hoy. Yo creo que hay un nuevo escenario muy distinto y yo creo que por eso que la gerontología se tiene que renovar de todas maneras, ¿no? La gerontología es una ciencia, definitivamente, es una ciencia, la ciencia del envejecimiento humano, y como tal tiene que tener esos respaldos de estar debidamente sustentado, ¿no? Entonces no podemos nosotros improvisar en ese sentido de querer hablar como uno quiere, hacer lo que uno quiere y nada más, no. Entonces acá, por ejemplo, esto de acá que dice personas viejas en lugar de personas mayores, definitivamente esto está mal, ¿correcto? Porque entender de que todas las ciencias tienen un lenguaje característico y también hay que considerar los ámbitos de uso. Por ejemplo, si yo estoy en mi grupo de amigos, podemos hacernos bromas y podemos tener ciertas licencias para hablar entre nosotros. Pero ojo, no hay que confundir ámbito coloquial, ámbito profesional. Cuando estás en el ámbito profesional, tú tienes que ser muy serio y utilizar el lenguaje correcto. Ya, entonces, dejémonos ya con esas ideas equivocadas, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, habiendo ya conocido todos estos debates que se vienen realizando en con los temas, tenemos que avanzar y entender que vamos a ir hacia una nueva gerontología, y pensar que necesitamos lo que es prevención, ¿no? Prevención. Y prevenir significa actuar antes, no en el momento, no después, ¿no es cierto? No en el momento. No, actuar en el momento o actuar después, eso no es prevención. Prevención es antes. Si la persona tiene 30, 40, 50 años, ya debería prevenir, ya debería evitar tener un envejecimiento con problemas, ¿no es cierto? Si las personas entendieran lo importante que en cierta forma significaría aprender a envejecer, por decirlo así, yo creo que habría mucho más personas saludables. A pesar de los problemas sociales y de todo tipo que existen, yo creo que habría mucho más personas saludables si tuvieran una mayor cultura gerontológica y por lo tanto sepan autocuidarse, ¿no? Es decir, y poder comprender todo esto para que tengan un estilo de vida saludable, un estilo de vida bueno, ¿no? Entonces, alimentarse bien y tener una vida social, que son cosas tan importantes, tan fundamentales eh, para poder vivir realmente. Entonces, vamos a ver si es que tenemos acá algo para revisar. Ujú. Bueno, entonces, dejamos de compartir. Ya. Entonces, la Central Gerontológica Internacional está invitando, ¿no?, a muchos profesionales, técnicos, personas mayores, en fin, todas las personas que deseen participar con nosotros y que puedan estar pues en nuestras actividades, sea que lo vean en vivo o sea que lo vean a través de nuestro canal de YouTube, pero de todas maneras estamos abordando unas temáticas importantes, estamos tratando también de inducir nuevas ideas, ideas renovadoras que nos den una
hay mayor exactitud, mayor precisión en la conceptualización, porque eso es el gran tema. Y también rechazar por completo las posiciones edadistas e idealizantes, que también no nos va bien la idealización. Yo creo que hay mucha idealización todavía que están desarrollando incluso profesionales, y estas cosas no se deberían dar, definitivamente, ¿no? Entonces, ahora por ahora, entonces vamos a despedirnos ya, porque, bueno, hoy día, este último día del año, y como siempre le digo, esta es la última actividad del año 2024. Le haremos con mucho gusto. Saludamos a todos los amigos y amigas que también comparten, que están presentes también en nuestros eventos y los ven. Entonces, yo creo que tenemos un gran equipo, tenemos un conjunto de personas extraordinario y deberíamos sentirnos muy felices por todo ello, y es así. Realmente es un logro alcanzado y totalmente, ustedes saben que la Central Gerontológica Internacional no es una institución que tenga dinero de la empresa privada o que el Estado lo subvencione. No, no tenemos nada de eso. Entonces, tenemos que conseguir más socios para que se integren a nuestro equipo, y esperemos que de repente ya con este año 2025 podamos, quién sabe, hasta duplicar la cantidad de socios para poder también brindar mejor servicios también de red y para los mismos asociados. Entonces, queremos ayudar más, queremos hacer más, y ustedes también nos ayuden para que podamos seguir creciendo, para poder eh, obtener logros en beneficio de toda la comunidad gerontológica. Muchas gracias entonces y nos despedimos.